Juan Diego, en sus experiencias como buzo, ¿cuánto tiempo ha aguantado usted sin respirar? No. ¿Sin respirar? Máximo, pero... ¿Sin oxígeno? No, como minuto y medio. ¿Minuto y medio? Sí, más o menos. Tiene buen pulmón. Félix es buen buzo. Félix, su máximo aguante. ¿Pero qué? ¿A pulmón? No. ¿Para usted de respirar cuánto tiempo? Pulmón, sí, apnea. No, yo, pues, sí. Yo no era un apneísta así muy destacado, no, yo soy más de tanque, porque esa es una disciplina de apnea, es más dura, más difícil. ¿Cómo le parece que hay una película que está rodada en Escocia? Y es de unos buzos que tienen, óigame bien, tienen que reparar la tubería de los ductos de petróleo en el piso del mar, ¿no? En el fondo del mar. Tengo entendido que eso es a, no sé, 400, 600 metros. Eso es bien abajo. Pues resulta que esto es una de esas plataformas que está en alta mar. El campo petrolífero es el de Huntingtown, en Escocia. Nuestro invitado se llama Chris Lemons. El señor Lemons y dos compañeros suyos con los que buceaba, Dave Joausa y Duncan Alcock, entraron en la campana de buceo que bajaría al barco. El barco se llama Bibi Topaz, al lecho marino donde tenían que arreglar un tubo. El señor Lemons ha sido buzo 8 años y buzo de saturación durante 1 año y medio. Esto es un proceso complicadísimo de entrenamiento. Bueno, imagínese usted lo que es ir hasta allá abajo. Y de pronto hay una tormenta y el barco comienza a moverse y obviamente ellos están conectados al barco por unos cables y comunicaciones y el oxígeno y todo eso. Y la orden del capitán del barco es, no, abortemos y ustedes se suben ya. 2 se suben, pero el otro se queda enredado. Se queda enredado, Félix. Y entonces la única manera sería estabilizar el barco, pero el capitán no da la orden de botar el ancla, porque dice que si bota el ancla con esa tormenta, el daño ambiental que habría ocasionado sería incalculable. Imagínese que el ancla se enrede con un tubo de petróleo que lo rompa. A esa profundidad se rompe, el daño ambiental sería brutal. Entonces tenía que decidir entre el daño ambiental y el buzo. Y decidió por el daño ambiental. Y obviamente a este señor se le acabó el aire. Después bajaron y recuperaron su cuerpo. Claro. ¿Cuánto tiempo duró el tipo sin aire? 30 minutos. No, eso es 30, o sea, muerto. Sí. Lo subieron a la plataforma, le hicieron los primeros auxilios, toda esa vaina. Y de pronto, estando ahí sentados llorando y mirando esa tragedia, sus 2 compañeros, el tipo se despierta. Dice, ¿qué pasó? Pues Félix, 30 minutos sin aire bajo el mar. Y se despertó como Johnny Walker. ¿Cómo así? Preguntando ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es un caso científico porque puede ser la combinación de muchas cosas. Pero es interesante hablar con él. La película, Natalia, ¿cómo se llamará en inglés? ¿Se llama Sin Aire? Se llama Last Breath. Perdón. Efectivamente, Sin Aire, más conocida como El Último Respiro. El Último Respiro, sí. Último Respiro. Impresionante. Es la historia de ese barco y de nuestro invitado, Chris Lemons. Esto pasó en 2012. Él queda enredado a 91 metros de profundidad. Y abajo estaban todos los tubos de todos los oleoductos que usted sí quiere imaginar. Es una de esas plataformas gigantescas que tenían que arreglar. Pues lo saludamos a esta hora. Ana, por favor, salude al buzo Chris Lemons.
Good morning, Chris. Thank you very much for your time today at W Radio. You're very welcome. Yeah, thank you for having me. Ahí está. Tipo está mejor que nunca. Toro. Ana, y esa es la primera pregunta. Hoy, eso pasó en 2012. Hoy en 2025, ¿cuál es la explicación médica o científica para que el tipo esté como si no hubiera pasado nada después de dejar de respirar 30 minutos? I mean, it's been 13 years since this happened. What is the medical explanation today that doctors could agree on how is it possible that you are alive today in the conditions that you are after being without air for 30 minutes? I don't think there is one really. I'd always assumed it was the cold water, which played a big part in slowing my heart rate right down and slowing my breathing rate to almost nothing. And also the gas that we breathe, because we are diving very, very deep. We breathe a mixture of helium and oxygen, but that oxygen under pressure, elevated levels of oxygen, I think saturated my tissues with oxygen and just gave the building blocks of life just enough to survive, really. But I think the margins must have been very, very small. And in truth, I don't really have a good answer. I'd be delighted if your listeners do. Él no tiene una buena respuesta, entonces él estaría encantado si algún oyente podría darle una explicación a qué fue lo que le pasó. Él dice o asume que el agua fría formó una parte importante de que haya quedado vivo, de que haya sobrevivido, porque eso lo ayudó a bajar los latidos del corazón y la respiración también se le redujo a casi nada, y el gas que respiran, que es a una profundidad, digamos, bastante profunda, por decirlo así, donde hay una combinación de helio y de oxígeno, eso hizo que se saturaran sus tejidos de oxígeno y eso le dio un margen bastante pequeño de poder sobrevivir. Pero realmente no tiene una buena explicación, digamos que esa es la teoría que manejan. Last Breath es esta representación de la BBC de Londres. Son 3 actores, hay uno muy famoso, Woody Harrelson, que hace el papel del más veterano buzo, Simu Liu y Finn Cole son los actores. Ana, a mí me llamó la atención que el capitán del barco que estaba enfrentando la tormenta, habría podido tomar la decisión de botar el ancla y de esa manera haberlo salvado. Pero él no botó el ancla por miedo al daño ecológico. ¿Esa es una decisión que toma el capitán o es un protocolo que hay que respetar? Es decir, que primero evitar el daño ecológico y después la vida del buzo. One of the things that amazed us from the film is the decision taken by the captain. He had a choice. He could have thrown the anchor and saved you a lot faster, but he didn't. Is this a protocol that, that they have to commit to whatever's best for the environment versus the human life that could be risked? That's a very good question. It was a very, very difficult situation for them. We don't normally drop anchors at all for the exact reasons that you said. There is a great deal of infrastructure in the oil and gas industry on the seabed, so we can't throw anchors down in case we rupture a pipeline or anything like that. But ultimately, they really needed to be able to regain control of the computer system, and they didn't fully understand what the problem was. So it took them a little bit of time. But yes, very much a protocol that we can't drop anchors. And what they did in the end, which is not quite represented in the film, is in truth they just turned the computer off and then they turned it on again, which is a solution I think we're probably all familiar with. Es una buena pregunta, fue una situación difícil para ellos de manejar y precisamente si hay un protocolo que ellos tienen de no bajar esas anclas por el impacto que puede tener en esa infraestructura tan grande, pero al final nos dice que el control del sistema de computación falló, entonces no entendían cuál era el problema, lo que hicieron fue apagar y prender el computador y pues allí pudieron recuperar nuevamente el control. Pero sí, hay un protocolo, Julio, como usted dice, de no bajar el ancla y por eso la decisión fue tan difícil.
Ana, yo quiero preguntarle si su accidente como que logró algún cambio en el buceo, como para estar más preparados en un futuro si llegara a pasar algo así. Do you believe that your accident promoted changes in the diving world to try and avoid a situation like this in the future? Yes, absolutely. We had basically a single point failure of the computer system, but that's a system which exists on boats all around the world. So software was introduced to prevent that happening again. But ultimately, in a strange way, we saw it as a success story, because although they had this failure of the computer system, everything that happened after that happened incredibly well and incredibly efficiently, and all the procedures they followed and the bravery they showed meant that I'm here to talk to you today. So despite the fact that there was a problem, everything after that really has been treated as a success, really, and celebrated, I suppose. Nos dice que absolutamente pues se presentó esa falla en el sistema, en el computador. Es un sistema y un software pues que se utiliza en el mundo, y obviamente se ha introducido nuevos sistemas o nuevas adaptaciones a ese sistema. Pero nos dice que la historia en general es de éxito, porque a pesar de la falla que se presentó en ese computador, todo lo que pasó después se desarrolló de manera positiva. Nos dice que fueron muy eficientes, tuvieron procedimientos adecuados, hubo mucha valentía en el equipo. El hecho de que él pueda estar hablando con nosotros hoy es la muestra de ello. Entonces, para él es más una historia de éxito y que hay que celebrar. Grace, ¿él de qué se acuerda? De todo esto, ¿él recuerda en qué momento pierde la conciencia y cuándo vuelve en sí? What do you remember? Do you remember the moment that you lost conscious, and when was it that you realized, okay, I'm here? Am I alive? Am I dead? What do you remember from all of this? I feel like I can remember pretty much all of it. I can remember the final minutes before I fell into unconsciousness, and they seemed to last a very long time, and they gave me a lot of time to think about life and death and everything that I was going to be losing, my future and my family and my opportunities to do all the wonderful things we can do in life. And then I feel I can also remember the final moments when I ran out of breathing gas. But that very final moment of going into unconsciousness, I describe it a bit like going to sleep really at night. You don't really remember that final moment. So it wasn't an unpleasant experience. It was quite calm. In the final moments, I wasn't panicking. I was almost prepared for what was to come. So yeah, it was. If that is what my death is like when it really does come, I can deal with that. In terms of waking up, very patchy. I can remember some flashing lights, and it took a long time to sort of come slowly back to consciousness, and many hours really to understand what had happened. And I think in some ways it took many months to really fully appreciate how serious and how much it affected everybody else as well. So it was a long process to come back from, I suppose. Él siente que recuerda todo, recuerda los minutos finales antes de caer inconsciente. Le dio mucho tiempo para pensar en ese momento sobre la vida, reflexionar sobre la muerte, de lo que iba a perder pues si fallecía allí, sobre el futuro de su familia, sobre las oportunidades que iba a perder y las cosas que no iba a poder hacer en la vida. Esos minutos finales en los cuales se le acabó el oxígeno, los recuerda muy bien, esos momentos antes de caer en la inconsciencia. Él lo asimila con irse a dormir. Uno no recuerda muy bien cuándo se va a dormir, pero dice que no fue algo que no haya sido placentero. Por el contrario, sintió que fue una experiencia calmada. Él estaba muy preparado para lo que venía, no sentía pánico. Entonces él dice que si su muerte va a ser así, él podría lidiar con eso. Y pues cuando se despertó, eso sí fue como más paulatino, porque cuando se despertó empezó a ver algunas luces y le tomó un tiempo para estar completamente consciente nuevamente, y le tomó horas incluso para entender qué había pasado, o diría que meses, para apreciar lo serio de lo que había ocurrido y cómo afectó a todos este proceso. Voy a seguir con la pregunta de Ana, porque me parece que le hace falta una parte que yo quisiera saber, Ana, si es ficción o pasó en la vida real. Y es que él en ese momento, en ese viaje por la
conciencia y la inconsciencia, él recordaba a su chica. Él le había prometido que él iba a volver. Y él, en ese momento, recordó las palabras de ella, la recordó a ella. Él tenía el compromiso con ella de volver. ¿Eso es ficción o ella apareció en ese momento en sus recuerdos? Going a bit farther into this, we want to know if this is fiction or if it's reality. In the movie, they portrayed that on those final moments, you kept on thinking about your girlfriend and the promise that you had made her that you will come back. Is that true? Were you thinking about her and about that promise that you made? Yes, to some extent. I thought about everything. I was due to get married the following year. That is all true. And during those final moments, you think about yourself a little bit, but mostly you do think about people at home, about your loved ones, your parents being told the unnatural order of their son's death before their own, of the enormous damage that your death is going to cause to the people you love and the people you're lucky enough to have love you. So, yeah, it certainly seemed like a long time, and my thoughts were definitely with loved ones and people at home. Sí, él realmente pensó en todo, él sí se iba a casar el año siguiente, eso es verdad, y como esos minutos finales le dieron tanto tiempo para pensar, pues pensó en esas personas cercanas a él, a las personas que lo estaban esperando en casa, a sus seres amados. Estaba pensando en cómo sus padres se enterarían de esa noticia de que su hijo murió antes que ellos y ese daño que le haría su muerte a las personas que él ama. Entonces, como si tuvo bastante tiempo, pues tuvo esos pensamientos de sus seres queridos, incluida su novia con la que se iba a casar. Y quiero seguir un poco en la misma línea, porque su historia es realmente asombrosa. Él cuando se despierta todas las mañanas también, ¿no se asombra de estar vivo? Cada vez que se despierta después de todo esto. After all of this, do you still get amazed about the fact that you're alive? Like, I don't know, maybe every morning when you wake up, you're like, oh my God, am I truly alive? Do you still feel that sensation? Yes, very much so. It's still something 13 years later that I struggle to believe happened, and I struggle to believe that I survived. In some ways you feel, or I feel, disassociated from it. So I watched the film and I watched the documentary and I watched the footage of me dying, and I wonder, the same as everyone else, is he going to make it? It's a very strange thing, and it has followed me around every day since it happened, really. People get in contact with me all the time about the incident and about what it's like to die, or if they have lost loved ones, to get some kind of insight as well. So, yeah, it didn't really change me as a human being, but I don't think. But I certainly feel an enormous gratitude to have had to have been given a second chance, really. Yeah. And Chris, are you still married? No, unfortunately not. that didn't work out. After you saved your life, you promised to come back, and you were supposed to get married next year, and now you're telling me that not anymore? I did get married, but not anymore. Yes, unfortunately, life takes over. Yeah. Oh, I'm very sorry. After all that situation. I'm sorry. Very sorry. Natalia, creo que él da una charla sobre esto. Sí, él da una charla sobre su experiencia. Se puede contratar por su página privada, que por su página de internet, que es igual a su nombre, Chris Lemons. Y él pues da charlas sobre su experiencia, sobre el trabajo en equipo, también sobre los desafíos que uno puede afrontar. Entonces sí, suelen ser charlas motivadoras e inspiradoras. Chris Lemons, como suena, como limones. CH, Chris Lemons. Ahí están sus charlas, que son inspiradoras, motivadoras. Y Ana, ¿todavía está buceando? Pues vamos a ver. Chris, are you still diving? Have you gone back to diving after all of this? Yes, we went back diving along with Duncan and Dave. 3 weeks after it happened, we were the
first people back in the water. We went back to exactly the same place. Now I understand why your wife doesn't like you anymore. Yeah, exactly. That's the main reason, of course. You got it in one, Chris, congratulations. We are very happy that you're still alive. Me too. Thank you so much for having me. Bye. No, Alberto, el tipo se tiró el matrimonio, con toda la razón. A las 3 semanas volvió otra vez al suicidio. Sí. Calvás. Pero pues que después de eso, la pesadilla debe ser recurrente. Pero ¿cómo vuelve? Le prometió matrimonio. Pues Grace, un fracaso todo eso, ¿no? Sí, fracasó su matrimonio, él no sigue casado, dice que eso desafortunadamente no funcionó y le pregunta a Julio como, Dios mío, ¿cómo así? Después de salvar la vida, que se iba a casar el año siguiente, ¿cómo que no funcionó? Y dice que desafortunadamente eso no cuajó. Y también habla sobre ese sentimiento de sentirse vivo y afortunado de estar vivo. Él dice que está muy agradecido de haber tenido esa segunda oportunidad porque pues tantos años después todavía piensa en eso. Él no puede creer que esto haya pasado, que esté ahora mismo acá en la tierra y pues se siente como desconectado de eso que le pasó. Él a veces mira la película, mira el documental, las imágenes de lo que ocurrió y tiene el mismo sentimiento que todos los demás y es que se pregunta, ¿será que lo va a lograr? Entonces siempre siente como esa desconexión de que le pasó a él mismo y nos explica y nos cuenta que lo contactan mucho para hablar de este incidente. Le preguntan cómo es morirse. De pronto alguien que perdió a un ser cercano le pregunta cómo es para sentir de pronto una palabra de aliento por lo que está pasando ese ser querido. Entonces él cree que no lo cambió como ser humano esta experiencia, pero sí siente cierta gratitud por haber tenido una segunda oportunidad.